43 minutos. Saludamos al economista José Luis Vázquez. Él es asesor tributario en Bastax. Fue director del Servicio de Rentas Internas en Cuenca. Vamos a hablar sobre finanzas públicas, impuestos, la situación tributaria del país. Empecemos, José Luis, tratando el tema del IVA, tema en el cual se hizo énfasis en que era indispensable para la seguridad, pero que en realidad se ha vuelto parte más bien de la estructura de gastos del Estado, gastos corrientes que llegan hasta aproximadamente el 80%. Solamente, según información estadística, un 20% ha sido destinado efectivamente a la seguridad. Quisiera confirmar inicialmente en su primera intervención de que el IVA con el 3% adicional está más firme que nunca en Ecuador, pues cuando se lo aprobó se lo hizo con la situación de discrecional por parte del Ejecutivo y se entendía que era temporal. Bienvenido. Estimado Gustavo, muy buenos días, un gusto saludarle. De igual manera, pues a todos los radioescuchas que nos ven y nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Iniciaré la intervención pues informando un poquito cómo cerró la recaudación tributaria a nivel nacional, cifra importante que cada vez va ganando más importancia, siempre ha sido importante, pero esta vez ha tenido ya un crecimiento histórico. Se ha llegado a un récord de 21.501.000 millones de dólares en el año 2025, lo que representa un crecimiento del 6,8% respecto al año 2024, impulsado principalmente, como usted bien lo ha dicho, estimado Gustavo, por el aumento del IVA al 15% y claro, por supuesto también la gestión que ha hecho la administración tributaria. Entonces, aquí tenemos 1.369 millones más que en el 2024. Claro que estamos comparando con un año en el cual tuvimos recesión económica, en el que el país tuvo apagones de hasta 14 horas, una escalada de violencia que llevó al gobierno a decretar un conflicto armado interno. Sin embargo, estos ingresos representan hoy en día cerca del 75% del presupuesto general del Estado, clave para financiar sueldos de profesores, médicos, policías, militares, gastos de nómina y también pues muchas cosas más. Y claro, le queda muy poco al gobierno para poder hacer lo que necesitamos, que es la inversión de capital. Los principales motores, entonces, el IVA fue el tributo de mayor peso, generando 11.000 millones de dólares, lo que representa el 51% de todos los tributos, digamos, de todos los impuestos que tiene. Sería el impuesto número uno, con crecimiento del 9,8% con respecto al año 2024. Luego le sucede el impuesto a la renta, con un aporte de 7.000 millones de dólares, representando el 32% de la recaudación. Creería que entre los dos, obviamente, son los principales impuestos, pero vemos que ha despegado el IVA mucho más. Hubo un tiempo en donde el IVA y la renta iban acercándose, pero con este aumento del 3% del IVA, pues definitivamente es dinero que llega a la caja fiscal de manera mucho más rápida, mucho más fácil. El IVA no merece mayor control como son otros impuestos, como es el impuesto a la renta. Y definitivamente, pues esta medida que fue adoptada a partir de abril del 2024 ha sido duro para el pueblo ecuatoriano, no podemos negar eso, ha sido un golpe duro para el pueblo ecuatoriano, pero que conscientemente de que necesitaba una medida estructural, no contribuciones temporales, no impuestos temporales, pues una medida en la situación económica por la que atravesamos los ecuatorianos, súper importante y que más bien hoy en día pues los ecuatorianos la estamos pagando y asumiendo como una medida súper fuerte, pero que sí la vemos trasladado a los resultados de los impuestos con el cierre ya de la recaudación del año 2025, estimado Gustavo. Usted confirma, José Luis, de que el IVA está más firme que nunca, es decir, sin contar con esos 1.300 millones de dólares extras anualmente, prácticamente no podría funcionar el Estado, sería sumamente difícil. ¿No es el momento ya de asumir ese tema y quitarle su carácter de discrecional o efectivamente hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que el gobierno pueda volver al IVA del 13%? Claro, digamos que en la normativa como tal la base es del 13% y que podrá subir hasta el 15%. Sin embargo, le veo imposible por los indicadores macroeconómicos que mantiene el país, que el país pueda retroceder ahorita a sus 3 puntos.
pues yo creo que la economía ya se ha ido adaptando a esto, a este cambio del IVA. Sin embargo, como decimos, no todo es tarifa cero, como decían en un momento, para el pueblo ecuatoriano que no paga la canasta básica, que cierto es, hay muchos productos y servicios que graban el 0% del IVA. Sin embargo, pues no podemos decir que esto no ha traído complicación en la parte económica de la familia ecuatoriana. A nivel macroeconómico, pues una medida súper necesaria y que también pues ahora fue golpeada también con el tema de los subsidios a los combustibles. Los dos yo creo que el pueblo ha asumido de alguna manera, ha entendido lo difícil de la economía, lo difícil que atraviesa el sector económico de nuestro país, pero yo creo que hasta ahí no más. El país no podría soportar un incremento de impuestos ni el sector empresarial. En este año 2026 necesitamos seguridad jurídica, necesitamos seguridad para poder invertir en nuestro país, para hacer los negocios y como vemos este año 2026, pues esperemos que sea un año más conservador, que no haya mayores cambios en la parte tributaria. Si bien a finales del año 2025 sí existió una reforma o algunas reformas, entre esas, pues acuérdese usted, Gustavo, que tuvimos una remisión tributaria, que sin embargo fue truncada porque hubo una inconstitucionalidad de la norma, se beneficiaron algunos hasta mediados de año, sin embargo, mucha gente muy que ya bien tenía aprovechada programas. por unos pocos. Correcto, algunos que lo planificaron súper bien, ¿no es cierto? Porque era hasta el 31 de diciembre dicha reforma, dicha remisión, que le permitía de alguna manera, pues, oxigenar esas deudas que tenía el SRI, un ganar, ganar, que claro, no es lo recomendable hacerlo en cada momento, pero ya que estaba aprobada, pues, y en marcha, pues, muchas empresas, muchos contribuyentes aprovecharon para transparentar y pagar su impuesto, su capital, pero claro, beneficiándose de no pagar las multas y los intereses y los recargos. Sin embargo, hubo esta inconstitucionalidad de la norma, lo cual hizo que pues aquellos que habían planificado para pagar en fin de año ya no lo puedan hacer. Y claro, otros sectores que sí se planificaron de alguna manera, sectores grandes, pues lo pudieron hacer y claro, minimizaron ya esta parte, esta carga fiscal. También hubo un cambio importante, si bien no es un incremento en el alza de los impuestos, hubo una reforma en la distribución de los dividendos de los dueños de las empresas, de los accionistas, en donde si bien no se crea un nuevo impuesto, se hace una nueva modalidad en donde se calcula el 12%, ¿no es cierto? Si es que la empresa distribuye las utilidades a sus socios o accionistas. Sin embargo, la parte nueva es que si es que la empresa no capitaliza esas utilidades que son exentas de impuesto a la renta, si es que capitalizamos o no reparte esas utilidades, sí vamos a tener un anticipo de estas utilidades no distribuidas que va a comenzar con 0,75 y llegarán hasta un poco más del 2%. Eso ya se lo hizo a finales del año anterior y claro, eso también da una recaudación al Estado. Entonces, claro, el mensaje por parte del gobierno es no tenga el dinero pues ahí dormido en utilidades no distribuidas, hay una cantidad grande, ¿no es cierto?, que las empresas no la han capitalizado, pero tampoco han distribuido a sus accionistas. Entonces, la idea es más bien que se distribuya a los accionistas. Hay un impuesto del 12% que estaría percibiendo el Estado vía retención directa, como un impuesto a la renta único, o por el otro lado, capitalice. Obviamente eso le hace bien al país porque vamos a invertir, ¿no es cierto?, en maquinaria, en equipo, vamos a dar empleo y vamos pues, a Inversión, hacer que lo es que uno de los necesitamos. temas que más necesita el país. Exactamente, eso es lo que se quiere fomentar y esa parte de capitalizar está exenta porque, bueno, la empresa también ya viene pagando su 25% del impuesto a la renta. Entonces, con eso cerramos el año 2025 y también pues con una reforma que también cayó en su primera parte, pero que finalmente a partir de octubre es un beneficio, una deducción que se da a las empresas si se quiere donar, ¿no es cierto?, algunos insumos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, con lo cual podrán reducir hasta un 30% de impuesto a la renta causado como una especie de crédito tributario, lo Se cual beneficia, mantienen por supuesto, a los figuras también, partes. José Luis, de donaciones para sectores del deporte, también para divulgación de distintas disciplinas de arte, de entretenimiento. Correcto, sí, hemos manejado ya desde hace algunos años algunos incentivos tributarios y que más bien
Creo que son bastantes hoy en día. Este gasto tributario realmente de incentivos, de deducciones, de exoneraciones, sí le afectan con más de 4.000 millones de dólares al Estado, pero sin embargo entendemos son necesarios y entre esos, como usted bien lo ha dicho, Gustavo, tenemos pues para las empresas que quieran apoyar, ¿no es cierto?, al deporte, a la cultura, a los bioemprendimientos, a temas de la educación escolar, desnutrición infantil crónica, pues aquellos que apoyen con esto pueden hacer este patrocinio que se llama y con eso pues beneficiarse de un 150% adicional en una rebaja directa en la conciliación tributaria del impuesto a la renta, lo cual es importante para el empresario que siempre dice, oiga, no veo a dónde se está yendo mi plata, lo cual tiene razón, ¿dónde están las obras? Yo estoy aportando. Bueno, más bien ayúdele o coopérele al deportista, a la cultura, a los niños, ¿no es cierto?, que no tienen su desayuno escolar, a la policía, y con eso más bien ve usted directamente dónde baja ya su impuesto a la renta y más bien apoya a un Claro. sector que Estos son son sectores excelentes, vulnerables. excelentes programas tributarios, pues hay ahí tres beneficiarios claros. Uno, los beneficiarios propiamente dichos, dependiendo de qué se trate. El otro, la empresa que recibe también este beneficio. Y el otro, el Estado, pues indirectamente a través de esto está cumpliendo con su obligación en varios campos, ya sea nutrición infantil, promoción de la cultura, etcétera. Correcto, estimado Gustavo, y justamente por la difícil situación que pasa el país, el Estado no avanza con los recursos, que son pocos, ¿no? Con tanta deuda que ahora vemos que se ha refinanciado también con esta emisión de los eurobonos, que es una medida positiva, que sin embargo no nos va a traer recursos frescos, sino más bien estamos pateando un poquito la pelota hacia Así adelante, es. ¿no es cierto? Y, Pero y, no dejo y esto se de hace sobre decir la que es una base buena. también de intereses bastante más altos que pagamos sobre esas deudas. Son intereses de alrededor del 8 o 9%, que claro, viene haciendo, como estamos difiriendo este pago, ¿no es cierto?, en los años, y ya más bien lo que nos hemos salvado, digamos, desde ponernos en apuros y pagar son 700, 800 millones en el año 2026, pero que los aprietos de la caja fiscal pues no permiten hacerlo. Entonces, claro, medidas como estos incentivos tributarios hace un llamado al sector empresarial para que más bien pueda llegar a estos sectores que el Estado no está pudiendo llegar con eficiencia, como es el deporte, como es la cultura, como son los niños, y más bien pide de alguna manera pues esta ayuda, pero claro, con un incentivo muy importante, porque eso no podemos negarlo, es un 150%, que no es poca cosa, para que rebajen su impuesto a la renta. Entonces, más bien un llamado a aquellos empresarios que en este año 2026, ahora que estamos iniciando su planificación tributaria, pague menos impuesto a la renta, pero claro, ese dinero va canalizado a sectores donde podemos nosotros ayudar directamente, que usted va a saber en dónde está poniendo sus recursos, su recaudación tributaria. Cuenca, Azuay cerró ahora la recaudación tributaria en un tercer lugar, ¿no es cierto? Muy importante, nos hemos mantenido después de Pichincha, después de Guayas, importante, siempre Cuenca entre los tres primeros lugares de recaudación tributaria. Y claro, tenemos una novedad, por ejemplo, estimado Gustavo, hay la recaudación de Zamora, en donde tenemos ya un cuarto lugar en la recaudación tributaria, Esto Zamora con el Chinchipe, proyecto minero. y esto se explica por la minería a gran escala que opera en esta provincia. Ahí operan Aurelia en Ecuador, a cargo de la mina Fruta del Norte, si no estoy mal, y Ecuacorriente, con Mirador. Ambas empresas pagaron una contribución muy importante a la ¿Cuánto, seguridad. si podemos ponerlo en cifras, al menos aproximadas? Bueno, claro, el Zamora, vamos un poquito ahí en el orden de los 20.000 millones de dólares que recaudó el Ecuador. Pichincha tiene 10,5, Guayas son 6.689 millones, Azuay está muy cercano a los 1.000 millones, son 971, y atrasito está Zamora Chinchipe con 857 millones con el cuarto lugar, que evidentemente es el tema de la minería. Claro, ahí está, pues, ¿no es cierto?, este tema que decimos, ¿en qué momento, pues, Ecuador se beneficia, ¿no es cierto?, de la minería, que claro, obviamente le vemos con ojos de que nuestro medio ambiente y todos los problemas que ha traído, ¿no es cierto? Pero también aquí se está transparentando ya en las cifras que se necesitan, que son importantes para nuestro país, que es vía impuestos, y en este caso, bueno, vía regalías. Zamora Chinchipe, pues, se ha convertido en la cuarta provincia a nivel nacional por estas dos, específicamente estas dos mineras que están ya haciendo pues una explotación
de los minerales en nuestro país y que se transparenta, por supuesto, en las cifras que hemos mencionado. Más allá de impuestos y regalías, no sé si usted puede ayudarnos con una cifra. ¿Cuál es la cantidad bruta de generación que se hizo por los proyectos mineros, de exportaciones mineras en definitiva? ¿Cuánto fueron en el 2025? No le tengo, estimado Gustavo, yo creo que más bien aquí lo importante es que se ha transparentado en la recaudación tributaria por las contribuciones temporales a la seguridad, un impuesto del 3,25% sobre utilidades bueno, desde el 2022, vigente en 2024, 2025, y pues eso es lo que podría y lo que le tengo en mente para poder Quizá con anunciar a la algún ciudadanía. Sin embargo, son ejercicio. cifras. Algún ejercicio sí se podría eventualmente deducir de acuerdo con el impuesto a la renta pagado, pero eso quizá nos puede ayudar en una próxima entrevista haciendo Por los supuesto. respectivos cálculos. Bueno, algo muy, muy importante que ha señalado usted en esta mañana es que aproximadamente el 50% del presupuesto general del Estado lo estamos pagando los ecuatorianos directamente con nuestros impuestos, 21.500 millones de dólares. Así es, estimado Gustavo, representa, como decíamos, la parte impositiva, la recaudación tributaria, eh, prácticamente el 75% del presupuesto general del Estado, lo cual es muy importante, setenta ya y no cinco por dependemos, ciento 75%, ¿sí? Ya no dependemos, digamos, como en algún Ya. momento se dependía Sobre, solamente del sobre qué petróleo, cada vez ha cifra, ido. sobre qué cifra general del presupuesto general del Estado está tratando usted, porque hasta donde recordamos el presupuesto superaba en algo los 40.000 millones de dólares. Correcto, los 40.000 millones, un poquito menos, y como tenemos una recaudación que ha superado los 21,5 mil millones de Ujú, dólares, pues ahí tendríamos que hacer la operación matemática un ujú. poquito, pero estos son los datos que el mismo Servicio de Rentas Internas ha puesto Pero a se notaría más en consideración. el orden de un 50% que de un 75% en realidad. Así es, aquí también se une todo lo que es la aduana del Ecuador, ¿no es cierto? De la Ujú, SENAE, más allá de estos 21,5, esto solamente es de SRI, ¿no es cierto? ujú. Entonces, toda la parte de lo que son las importaciones que recoge Ah, esa perfectamente. importante recaudación también que la sostiene la aduana del Ecuador, habría que sumarle, y Ya. eso es toda la parte impositiva, lo que son aranceles o DINFAS que se paga. Y claro, habrá que agregarle ahora el 30% adicional que Sí. se está pues discutiendo y bueno, ya que está en un decreto, digamos, de este tema del 30% de la tasa impositiva que se lo pone al país colombiano, al país vecino. Supuestamente entró en vigencia ya este domingo. No sé si usted nos puede confirmar ese dato. Las Sí, correcto. nuevas tasas Desde el 1 de arancelarias. febrero, Ecuador aplica una tasa de seguridad o arancel ad valorem del 30% a las mercancías que se importan desde Colombia. Esta tasa fue establecida ya mediante una resolución de la SENAE, si no estoy mal, es la número 6, y el gobierno ecuatoriano lo define como una tasa de seguridad, es decir, un impuesto adicional sobre el valor FOB de los productos que ingresan desde Colombia con el propósito de fortalecer controles aduaneros y la seguridad logística y fiscal. Quiere decir entonces que como es parte del FOB, es una tasa. Lo que sí no me queda claro es que la tasa, como ustedes saben, es un tributo que se lo graba porque existe un servicio de por medio, ¿no es cierto? El impuesto es diferente, yo lo impongo, ¿no es cierto? Pero la tasa es porque yo tengo un servicio de por medio, entonces un poquito ahí en la teoría y en la práctica también, pues, ¿qué servicio nos está prestando esto de grabar 30% adicional? O sea, vamos un poquito más allá y el hecho de imponer 30% a los productos colombianos, ¿qué servicio está prestando para yo cobrar un arancel tan alto, ¿no? Entonces, no sé si primeramente se cumple esa parte. Sin embargo, está en vigencia. Lo que estamos más bien a la espera es que se concrete más bien el listado de todos los productos, bienes que desde el país colombiano estarían grabando esta tasa, el 30% que sin lugar a duda va a afectar al consumidor final. Obviamente esto se traslada al precio del consumidor final, es el afectado, y no sé hasta qué punto Ecuador pueda sostener una medida de esta naturaleza cuando el país colombiano también ya ha anunciado medidas recíprocas de la misma Así es. manera. Y también en la parte eléctrica, pues afortunadamente está lloviendo ahora estos días en nuestro país, pero si es que eso no pasa, pues estaríamos realmente en aprietos
de ponernos en esta situación. Ojalá se sienten las partes y podamos llegar más bien a un acuerdo entre los dos países, tanto en el tema, entendemos en el tema también de la frontera, tantos problemas que existen para que exista porque esa es de la finalidad, Es pues, un ¿no? Presionar tema al país colombiano. cuantitativamente muy importante. Entendemos que los intercambios comerciales entre Colombia y Ecuador, entre los dos países, rondan los 3.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 2.000 o 2.500 millones serían productos colombianos que compramos los ecuatorianos. Si ponemos esta tasa del 30%, debería generar unos 600 millones de dólares extras, pero asumimos esto va a ser solamente una ficción. Posiblemente en realidad lo que va a generar es una disminución radical de las importaciones desde Colombia y posiblemente cambios en la cadena de suministros, buscando otros proveedores. Por supuesto que sí, mientras las exportaciones de Colombia a Ecuador rondan alrededor de 1.800 millones, las de Ecuador a Colombia apenas alcanzan 900, o sea, llegamos a un déficit, digamos, en esa balanza económica. Entonces, uno de los argumentos de nuestro presidente ha sido pues equiparar esa balanza, pero no necesariamente le vemos desde ese punto de vista grabando un arancel tan alto para poder equiparar esa balanza negativa que tiene Ecuador con nuestro país, porque posiblemente pues se vean otros mercados por parte del país colombiano, ¿no? Otras alternativas para poderlo hacer. Y esto obviamente puede incrementar también el impuesto al valor agregado, porque recordemos que en la parte de importaciones, la base imponible del IVA recoge todo lo que es el FOF y dentro del FOF están las tasas y aquí estaría dentro del FOF la tasa de seguridad. Entonces esto haría que incremente la base imponible en las importaciones del impuesto al valor agregado. Entonces habrá que analizar también desde ese punto de vista cómo nos afecta con el IVA y pues hasta cuándo va a durar esto, que recién comienza, pero esperamos más bien, como digo, las dos partes se puedan sentar en la mesa y poder llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes y que beneficie a los empresarios y al consumidor final, que es el más afectado, estimado Gustavo. Bien. Hay preguntas que vienen desde el público que le trasladamos. Una dice, ¿cómo está el tema de la devolución de IVA o de impuestos a las empresas? ¿Y cómo está el mismo tema de la devolución del IVA a personas de la tercera edad? Muchas gracias por la consulta. Sí, lo que se ha venido dando pues ya desde hace algún tiempo es que las empresas pueden hacer su devolución del impuesto a la renta, su devolución, digamos, comunes del IVA, de las retenciones, digamos que con cierta normalidad en el sentido de que el SRI tiene sus tiempos, sus plazos para atender la resolución. Sin embargo, si es que alguien pide acreditación en una cuenta, ahí sí se viene el problema porque no existen los recursos como para poder acreditar esos valores en las cuentas. Entonces, ya desde hace algún tiempo todas las empresas saben que para el tema de las devoluciones ellos piden mediante una nota de crédito desmaterializada, la misma que, claro, puede ser utilizada por la propia empresa para pagar los impuestos, que sería lo mejor porque vamos a aprovechar el 100% del dinero. Sin embargo, si es que usted quiere hacerle líquida, pues tenemos algunas opciones en el mercado, como son las casas de valores, los bancos, para poder vender esa nota de crédito en el mercado. Pero claro, castigando entre el 3 al 5%, es decir, usted no va a recibir todo el valor. Pero ante la urgencia, ante la liquidez, pues son fuentes importantes que se tienen para poder negociar las notas de crédito desmaterializadas. Pero las resoluciones del SRI se vienen dando. Yo creo que más bien ahí hemos visto temas que sí tiene que afinar mejor el servicio de rentas internas, pues están negando retenciones que son un derecho del contribuyente porque es un dinero que se lo quitó en su momento al contribuyente, ya sea de IVA o de renta. Sin embargo, el SRI en algunos casos pues saca una escueta explicación diciendo que estas retenciones no cumplen con un estándar mínimo probatorio y que por tanto pues se niegan las devoluciones. Entonces, más bien hay un poquito que el usuario, digamos, el contribuyente no tiene la culpa de que los agentes de retención no hayan pagado al Estado esas retenciones. Eso tienen que cobrarle al agente de retención, más no al sujeto retenido. Se han visto esos temas que la verdad pues no tienen mayor sustento. Entendemos que muchas empresas ya lo han impugnado en sede administrativa y en sede judicial y por supuesto por una
no carecen de sustento alguno, pues serán revertidos a favor de los contribuyentes. En lo que respecta a la devolución del IVA de la tercera edad, si vemos todavía retraso, si bien las devoluciones, la resolución, a usted le notifican en su buzón del contribuyente en el tiempo establecido. La acreditación en cuenta, porque ahí yo no lo puedo hacer vía nota de crédito, sí se está demorando de 4 a 5 meses, lo cual es angustiante para esta clase que la necesita, para la gente con discapacidad, también con un grado de discapacidad superior al 30%. Esta demora por parte del Estado, que obviamente se ve pues que existe pues todo este problema de la caja fiscal y eso es lo que está demorando, estimado Gustavo, más o menos entre 4 a 5 meses para que se acredite este dinero de los sectores vulnerables. Bien. Otro tema que viene de preguntas de la ciudadanía se refiere a la tasa de EMAG-EP. Fue pública la controversia que se generó tras la decisión del sector eléctrico de no seguir facturando a terceros, en este caso a EMAG-EP, tomando lo que dice textualmente la ley orgánica del sector eléctrico, en el sentido de que no puede indexarse el cobro de una tasa al servicio eléctrico. EMAG-EP efectivamente argumentó que no se lo hacía y en todo caso asumió un nuevo sistema de cobro, pero lo hizo tomando justamente las facturas que se habían emitido, me parece que en el mes de noviembre, octubre o noviembre del 2024, que eran del 2025, perdón, que eran las últimas que había emitido la empresa eléctrica. Ahora, los usuarios están dándose cuenta de cuánto pagaban ahora por el servicio de recolección de basura y efectivamente hay un desequilibrio allí. Muchos usuarios particulares o empresas que consumen mucha electricidad y generan muy poca basura están pagando tarifas sumamente altas. Queda de por medio entonces, sobre todo al haberse congelado de alguna manera esa tarifa, con lo que se registró en noviembre del 2025, queda de por medio un tema de equidad entre tasa de aseo, equidad en el servicio y además, si es que se sigue indirectamente y ahora en forma congelada, indexando con respecto a lo que fue el consumo eléctrico a ese mes. La pregunta que le hacen es, ¿qué mecanismos de defensa tienen los contribuyentes ante esto? Correcto, estimado Gustavo. Sí, si bien no es un tema de un tributo, es una tasa y como Una decíamos y tasa. explicamos conceptualmente, la tasa tiene que venir pues con un servicio que se da y aquí el servicio es evidente, el servicio de la recolección de basura, limpieza que hace nuestra empresa EMAC. Que claro, ante esta situación que existió a finales de año, pues se quedó un poco corta en el sentido de que no recaudar esta tasa pues le puede desfinanciar por completo a la entidad, ¿no es cierto? Pues sobrevive o subsiste de esta tasa, pues para poder hacer su trabajo. Eso no lo podemos negar y que claro, una fuente excelente, pues era con el tema de nuestras planillas de servicio eléctrico, porque podíamos llegar primero a muchos usuarios, ¿no es cierto? Y que podría ser un poquito más comparable con el hecho de hacer, digamos, de una relación directa con el consumo de luz. Ahora lo tenemos con Etapa, que claro, es empresa municipal, se lo ha hecho de esa manera más rápido, digamos, para no perder el tiempo y poder encontrar una solución, una fórmula que podamos hacerlo para poder captar. Entonces, yo creo que esto va a cambiar en el mediano plazo, no podría quedarse algo congelado en virtud de una tarifa que tal vez por A o B razones yo consumí bastante agua en ese mes y ya ahora se quedó congelado. Además, la gente, muchos ciudadanos no conocen que tienen que pagar, lo pueden hacer vía internet de manera muy sencilla. No soy yo del municipio, pero obviamente como usuario lo hemos hecho, lo hemos pagado, simplemente se digita la cédula en la EMAC y se paga en línea con una tarjeta de crédito. Eso es realmente rápido porque vemos filas súper altas, grandes que están haciendo en las afueras, ¿no es cierto?, de la municipalidad para ponerse al día y otros no lo conocen, sencillamente se van ahí acumulando estos temas. Entonces, por supuesto, se tiene que hacer el reclamo. Existe una figura mediante el Código Tributario de poder hacer un reclamo administrativo, pero yo creo que un primer acercamiento a las ventanillas municipales, pues para poder revertir estos valores que están como base. Esperemos más bien cambien y que se puedan sentar también las autoridades, porque más allá, pero yo entiendo los documentos que ya se han conversado, pues que se tenían que cambiar y todo, entendemos esa parte contractual,
Sin embargo, no deja de ser un distanciamiento una vez más entre la parte del gobierno nacional y nuestra municipalidad de Cuenca, lo cual repercute en este tipo de situaciones y repercute en muchas situaciones más para nuestra provincia, para nuestra ciudad. Esa pelea que existe entre nuestros gobernador, alcalde, prefecto, simplemente nos hace daño a todos. Y eso lo manifiesto de manera pública y como ciudadano más, porque claro, no pueden sentarse a la mesa pues a conversar temas de interés de nuestra ciudad, estimado Gustavo. Así que ese es un ejemplo más de lo que no pueden sentarse pues a poder llegar a un acuerdo nuestras autoridades, increíblemente. Bien, para finalizar, José Luis, eh, difícilmente se ve que los impuestos puedan rendir más al Ecuador. Posiblemente sí habrá espacio allí para optimizar el cobro, pero elevar impuestos, usted lo ha señalado en su primera intervención, va a ser muy difícil. Hablar de una reforma tributaria con nuevos impuestos para los ecuatorianos es algo prohibitivo por el momento. Los contribuyentes no damos más. La pregunta que quisiera hacerle, ¿qué otras fuentes de ingreso para el país pueden existir que no sea la minería express como se está proponiendo en un decreto económico urgente que se lo trata ya en la Asamblea? ¿Hay otras posibilidades de fondear de mejor manera al Estado? Bueno, definitivamente estamos de acuerdo, el 2026 el país no podría aguantar un cambio, digamos, o un incremento en impuestos, ni la clase más pobre, ni la clase media, que es la que siempre por ahí en el impuesto a la renta también ya se lo hizo en el gobierno de Guillermo Lasso, se le cambió el tema de la tabla del impuesto a la renta, se hizo mucho más fuerte, se complicaron el tema de los gastos personales, que es su única fuente para deducir en algo los impuestos que se pagan. En definitiva, y pues obviamente los empresarios también han tenido una carga importante. Entonces, ya se han pagado algunas contribuciones desde el año 2022, así que no se prevé que existan estas contribuciones en el año 2026 para ningún sector económico. Lo que sí, dentro de lo tributario, pues hay que combatir esa famosa evasión tributaria con nuevos controles, que sí se lo ha hecho por parte del Servicio de Rentas Internas, controles que antes no se los había hecho, como por ejemplo el tema de la enajenación de acciones, el tema del impuesto a la salida de divisas, mayores controles con la inteligencia artificial, con el programa que lo tienen, cruces de información. Hay un programa que se llama Orión, que cruza la información que se tiene con la banca, también con los municipios, con algunas entidades públicas y son importantes. Vemos aquí en Cuenca que existe, pues, diríamos, una reactivación en la parte de la construcción, pues donde usted camine ve un edificio que está construyéndose y si usted pregunta, dicen, ya están todos vendidos. O sea, realmente se está dinamizando ese sector y eso tiene que estar trasladado en cifras de recaudación, porque si eso no vemos en recaudación, algo está pasando, ¿no es cierto? No se están pagando los impuestos, no se está controlando. Entonces, si vemos con buenos ojos esta reactivación turística en nuestra ciudad, por supuesto, tiene que reflejarse. Entonces, yo creo que tienen que seguir en esa línea de mejorar los controles tributarios, combatir el lavado de activos. También vemos cambios normativos importantes sin que esto sea un tropiezo para los empresarios, porque cada vez se le está poniendo más cosas que cumplir, que ahora un oficial de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento para cumplir con la UAFE están escasos, no todos pueden ser oficial de cumplimiento y solamente uno puede representar a una empresa. Entonces, desde el punto de vista tributario, yo creo que vamos a combatir la evasión tributaria, vamos a ampliar esa base de contribuyentes que se necesita. Hay mucha informalidad en nuestro país, todavía vemos con bastante desagrado todas esas redes sociales que venden perfumes, ropa, zapatos, vehículos, todo se vende en una red social y son personas que ni siquiera tienen un registro único de contribuyentes. Entonces ahí tenemos sectores grandes de evasión de impuestos directamente, hay que actuar con todo el rigor de la ley. Y pues, por otro lado, cobrar también a toda esa cartera que tenemos de clientes, que si bien el SRI ha hecho una gran labor, hay que seguir trabajando sobre eso, pues sobre la deuda que tiene para no incrementar los impuestos. Por otro lado, pues vemos un tema de nómina, que es el gasto corriente que se va inflando cada año más, entonces yo creo que más bien ahí tendría que trabajar el gobierno, ya lo está trabajando por temas de deuda, también que es importante, pues y definitivamente yo creo que este año tienen que venir las reglas claras,
qué bueno si es que se siguen firmando acuerdos comerciales con muchos países, porque esos son los cimientos de tener las reglas claras, de dar estabilidad jurídica, que es lo que no tiene nuestro país, ¿no es cierto? Y por eso la inversión se va a Colombia, se va a Perú. Entonces tenemos que trabajar todos por ese lado para que existan estas reglas claras, menos papeleos, que los trámites sean más sencillos y poder atraer esa inversión extranjera, estimado Gustavo. Yo creo que por ahí está el tema para poder nosotros salir este 2026, que más o menos se proyecta en un crecimiento entre el 1,5 y el 2%, que no es mayor cosa, pero bueno, al menos es un crecimiento que se tendría pronosticado para este año. Bien, muchísimas gracias a José Luis por esta tan interesante y nutrida información. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día para todos. Declaraciones del economista José Luis Vázquez, él es asesor tributario de Bastax. Son las 9 horas con 10.